Javier Rojas Trejo, el coordinador de programación de la cartelera de teatros de la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México, platicó con mi compañera Alejandra Gallardo sobre lo que le espera a la capital en esta materia. Vamos a ver la entrevista. Y estamos conversando con Javier Rojas Trejo. Él es coordinador de programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Bien. Bueno, pues recientemente la Secretaría de Cultura, de la mano del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, anunciaron que levantan el telón para este primer trimestre con 10 grandes propuestas en escena. Platícanos. Así es, hay de todo. Primero arrancamos la programación con 10 montajes que fueron seleccionados a través de un proceso de una convocatoria que lanzamos año con año en el sistema de teatros y que eligen especialistas de cada una de las áreas de las artes escénicas. Entonces tenemos 3 especialistas de danza, 3 especialistas de teatro, 3 especialistas de cabaret, que es una disciplina a la que le hemos puesto mucho énfasis, y 3 especialistas de música. En este caso vamos a arrancar en todos nuestros foros, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Foro ¿A Poco No?, en el Teatro Benito Juárez y en el Teatro Sergio Magaña, con teatro, danza, música, y también vamos a tener espectáculos para los pequeños de las familias, o sea, para toda la familia, para un público de niños y niñas. Oye, Javier, ¿y con esto queda garantizado el derecho al acceso a la cultura plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 8º? Y precisamente por eso también dentro de su cartelera ofrecen teatro para sordos, ¿no decías? Para los más pequeños, para todos. Exacto, de hecho esto es importante, ya que lo mencionas. Vamos a tener una celebración fantástica en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 2 y 3 de febrero. Arrancamos con el 25 aniversario de Seña y Verbo, que es una de las compañías más importantes de teatro de este país, y es una compañía precisamente que hace teatro hecho por sordos. Es teatro para toda la familia, es teatro para todo el público, y arrancamos con un montaje para adultos el sábado 2, que se llama Murmullos, que además es un estreno. Oye, Javier, nos mencionabas algunos recintos, son 4. Así es. ¿La idea es que durante todo el año se trabaje solamente en estos 4 recintos o se irán agregando más a lo largo del año? Pues por principio tenemos el proyecto de Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, perdón, que es un proyecto que ha tenido mucha fuerza porque ha logrado llegar a los lugares más recónditos de esta ciudad. Entonces ese proyecto va a estar también presente, y pues habrá que esperar las sorpresas de la Secretaría de Cultura en función de que esperemos que pronto podamos integrar nuevos espacios al sistema de teatros. Bueno, pues Javier, dinos rápidamente cómo consultamos la cartelera. Nos quedan algunos días de enero, todavía febrero y marzo. Así es. Pues hay más puestas de escena que debemos de disfrutar. Pueden revisar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Teatro C de México, y nuestra página es www.teatros.cultura.cdmx.gov.mx. Por último, ¿las actividades todas tienen costo o algunas son gratuitas? Todas ahora tienen costo, son costos muy accesibles. Esto tiene también el objetivo de que la gente vaya, valore el trabajo de los artistas, porque además es su trabajo, ¿no? Pues dicen por ahí que si a veces no pagamos por algo, no lo valoramos. Pero bueno, si son precios accesibles, sin duda alguna ahí estaremos. Javier Rojas Trejo, coordinador de programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Bueno, pues ahí está la invitación. Disfrute de la vida cultural de la Ciudad de México. Continuamos con más.